Vamos a dar inicio con esta primera lección, lo que es la materia de filosofía educativa. Esta asignatura es una rama de la filosofía general y esta se va a encargar específicamente, como nosotros sabemos, analizar, reflexionar, cuestionar, que es prácticamente la razón de ser de la filosofía en general. Cuando hablamos del aspecto de filosofar, hablamos específicamente de que vamos a comprender, a analizar, a cuestionar, a reflexionar, a indagar sobre algún tema en particular. En este ámbito, cuando hablamos de filosofía aplicado a la parte educativa, es precisamente cuestionar, llevar a un análisis lo que es específicamente todo lo que tiene o concierne al proceso educativo. Digamos que estamos en constante reflexión sobre los fenómenos que acontecen dentro de lo que es el área de formación. Pues bien, la filosofía de la educación, como menciona aquí, es una disciplina relativamente moderna, es una disciplina actual que surge por la necesidad de solucionar problemas, pero antes de dar solución a los problemas, llevar a un análisis situaciones que acontecen dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos dice, estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo desde una perspectiva racional. Lo que les mencionaba, la parte racional es la parte reflexiva, es la parte crítica, la parte analítica del ser humano, pero en esta parte lo vamos a aplicar a cuestionar todo lo que tiene que ver con fenómenos educativos y con teorías que respaldan el proceso de formación. Nos dice acá, con el deseo de ofrecer una explicación ultimativa sobre la educación humana y su pedagogía de enseñanza. Estamos hablando que todo lo concerniente a educar al ser humano y a la vez la pedagogía, el proceso de enseñanza, la parte didáctica que se aplica en ese proceso de formación del ser humano, es lo que vamos a llevar nosotros a manera de reflexión. Vamos a reflexionar la práctica docente, las teorías, la manera en cómo movilizamos las técnicas, instrumentos de enseñanza, el proceso de evaluación que se emplea, todo prácticamente va a entrar en un cúmulo de análisis para determinar si realmente ese proceso de formación está siendo de calidad y qué mejora se le puede dar. En filosofía educativa tenemos que conocer y ya tener bien cimentado lo que es enseñanza, lo que es aprendizaje, lo que es la parte en la cual se mezclan estos dos términos para brindar una ideología y la formación de un tipo de conducta. Dice acá, la filosofía no debe de ser considerada una cosa acabada y externa, sino una actitud metódica del profesor educador que enfrenta reflexiva y críticamente esa realidad educacional de la que forma parte. Algo importante analizar desde este punto es donde dice la filosofía no debe de ser considerada una cosa acabada. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros empezamos a cuestionar, cuando empezamos a analizar situaciones, ciertamente el análisis de una situación nos ayuda a llegar a otras conclusiones y a identificar otros problemas que generalizan la situación que yo estoy comenzando a llevar a la reflexión. Entonces, nunca dejamos de analizar. Si yo analizo el proceso de enseñanza y puedo encontrar que una de las causas o detonantes de una inapropiada didáctica es la falta de preparación docente, puedo encontrar otras situaciones que analizar a partir de la reflexión inicial que yo he hecho. Prácticamente son conocimientos no acabados. Y otro aspecto importante, el profesor educador dice, enfrenta reflexiva y críticamente esa realidad educacional. Prácticamente el docente está de lleno en el proceso de formación y él es quien debe de llevar a cabo la reflexión y la crítica de todo el proceso de formación que se está llevando. Al momento de que nosotros impartimos una materia, al momento de que nosotros llevamos a cabo el acto de educar, tenemos que llevar a cabo también la parte analítica de cómo está la realidad educativa, de cómo es mi proceso de enseñanza, de cómo ha sido el proceso de aprendizaje de los alumnos para poder brindar una mejora a partir
de lo diagnosticado en la parte filosófica que estamos llevando. Nos dice, esta rama de la filosofía reflexiona sobre la educación y su problemática. Existen muchas problemáticas educativas, muchas situaciones que afectan o irrumpen un proceso de formación adecuada. Si ustedes me preguntan, ¿esta es una materia muy formal? Sí, porque aquí involucra procesos de reflexión, en los cuales ustedes deben de manifestar procesos cognitivos superiores y los cuales van a poner en práctica al momento de que en principio, van a llevar a cabo lo que es la reflexión, análisis, síntesis, crítica, evaluación. Ahora, analiza teorías pedagógicas, efectúa la crítica de las teorías educacionales y deduce principios generales de la educación. Trata sobre la esencia y el valor, la finalidad y el sentido, las posibilidades y los límites en la extensión y la profundidad de la educación. En todo momento nosotros estamos analizando lo que es todos los elementos que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí nos menciona teorías pedagógicas. ¿Cuáles son esas teorías pedagógicas? Está conductismo, cognitivismo, constructivismo, humanismo, entre otras. Pues precisamente al momento de llevar a cabo la práctica, esas teorías se analizan y se llegan a una conclusión sobre lo que es su funcionalidad. Filosofar significa prácticamente analizar, cuestionar. Y la parte educativa es centrarnos en los fenómenos educativos que están presentes en la realidad escolar. Bueno, vamos a hablar a continuación de funciones de la filosofía educativa. Una de las funciones importantes es su función reflexiva. Y la función precisamente reflexiva nos dice, consiste en interpretar las relaciones que se establecen entre la educación, sociedad y la vida humana. Aquí hay una relación, como es la sociedad, como es la educación. Y como es la educación dentro de la sociedad, va a ser el estilo de vida que se lleva a cabo dentro de ese contexto. Para luego comprender el significado y el sentido de la educación para la vida y el desarrollo de los seres y sociedades humanas. Lo que vamos a aprender es a reflexionar, uno, la importancia de la educación para un cambio dentro de una sociedad. Comprender cómo es que a partir de cómo es la educación se encuentra precisamente la sociedad. Generar propuestas para lograr mejorar el proceso educativo y lograr establecer un desarrollo dentro de la sociedad humana. Función analítica. Busca establecer los conceptos y términos referentes al proceso educativo y calificar los problemas fundamentales de la educación. Aquí vamos a hacer un análisis sobre las situaciones que persisten dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y vamos a jerarquizar todos aquellos problemas que hoy en día llegan a impactar y a la vez a desequilibrar la parte del proceso de formación. Esa sería la función analítica. Un problema, vamos a encontrar los elementos que detonan ese problema para analizar precisamente esos elementos que están generalizando la situación. Voy a poner un ejemplo. Si estudiamos lo que es la situación a manera de aplicar la filosofía educativa sobre la deserción escolar, algunas causas pueden ser los recursos económicos, otro, la falta de motivación, otro, la falta de estrategias de enseñanza, otro, la falta de hábitos de estudio. Y esos elementos lo vamos a llevar a analizarlos y a reflexionarlos para poder comprender el fenómeno en general de lo que es la deserción escolar. Algo así es la parte de la función analítica. Bueno, función crítica nos dice, cuestiona los fundamentos de las prácticas, saberes y teorías, principios, fines y valores. La parte crítica es la parte en la cual voy yo a llevar a un cuestionamiento. ¿Realmente esta práctica, realmente esta teoría es funcional? Sí, no, ¿por qué? El dar una crítica es dar a conocer nuestra opinión, pero siempre sustentado por un fundamento. Si nosotros, dentro del proceso de la filosofía educativa, llevamos la teoría conductista a la función crítica, tenemos que establecer el por qué esa teoría es funcional y el por qué no lo es. En todo momento estamos justificando aquello que nosotros estamos analizando.
Y la función normativa consiste en establecer una normatividad de carácter ético, axiológico, genérico y universal para todo proceso educativo. Además, establece racionalmente los principios explicativos y constitutivos de la educación. ¿Qué significa? En todo momento lo que nosotros tenemos que poner en práctica es los valores, la ética, parte moral dentro de la parte de lo que es la formación. Al momento que nosotros estamos llevando a la crítica, al análisis, al cuestionamiento, fenómenos educativos, también sabemos que dentro de todo proceso de formación existe la movilización de valores, la movilización de la parte ética. Y eso también lo vamos a ir comprendiendo en la parte de la función de la filosofía educativa. Pues bien, esta materia es de mucho pensamiento, es de mucho análisis, es de mucho cuestionamiento, es de mucho llegar a conclusiones, pero justificar el por qué nosotros emitimos una conclusión al momento de analizar una situación educativa que irrumpe o genera un desequilibrio. Y algo importante, siempre la filosofía educativa va a encontrar una relación de los tres siguientes términos. 1, educación, sociedad, estilo de vida. Como es la educación, va a ser la sociedad. Y así como es la educación y como está establecida la sociedad, va a ser el estilo de vida de las personas que están dentro de ese contexto. Y obviamente la filosofía educativa siempre va a buscar mejorar, pero para que yo mejore algo, tengo que tener un análisis filosófico crítico sobre elementos que puedan llegar a afectar, que puedan llegar a irrumpir el proceso educativo o que puedan llegar a mejorar este mismo proceso.